Hola, estamos en la serie número 24, ¿no? De estas series que estamos realizando sobre Pisco. Siempre en el canal van a encontrar ustedes todos los videos que hemos realizado en este último año y que indudablemente ayudan y explican y permiten conocer un poquito más sobre el pisco, diría yo, ¿no? Bueno, en este video vamos a hablar sobre la fiesta del pisco. Porque ustedes saben que el pisco tiene fiestas durante todo el año. Prácticamente casi todos los meses, ¿no? Tenemos una fiesta que podemos festejar, ¿no? Por el pisco, ¿no? Entonces, vamos a empezar con enero, ¿no? En enero tenemos la segunda semana de enero, creó Emma Cadenas, la Semana del Chilcano de Pisco, ¿no? Que se realiza todas las segundas semanas de enero desde el año 2009. Así que ya tenemos varios años en ese trabajo, más de 10 años trabajando la Semana del Chilcano, ¿no? Después tenemos febrero, que viene el día del Pisco Sour, el día central del Pisco Sour, que es el primer sábado de febrero. Todos los primeros sábados de febrero se festeja o se da un homenaje al Pisco Sour, ¿no? Recuerden que el Pisco Sour es un cóctel hecho en base a pisco, quebranta sobre todo, y que data de 1916, cuando Víctor Morris, en el famoso bar Morris, crea este cóctel, sí, bueno, digamos que lo crea este cóctel, cambia, digamos, un ingrediente por otro y termina llamándole pisco sour, ¿no? Todo eso hasta la muerte prácticamente de Víctor Morris se estuvo vendiendo y estuvo operativo el bar hasta 1928, 1929 aproximadamente, desde 1916, ¿no? Después viene en abril el 7 es el Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, ¿no? Que declara que el pisco es patrimonio cultural de la nación, ¿correcto? Eso es el 7 de abril, ¿no? Bueno, anteriormente era el Instituto Nacional de Cultura, hoy en día es el Ministerio de Cultura, ¿no? Después viene el 30 de abril, se conmemora un año más del momento en que se emite el testamento de Pedro Manuel el Griego, este famoso testamento de 1613, que habla sobre una serie de utensilios para elaborar aguardiente que deja este señor el Griego, Pedro Manuel, a sus descendientes, ¿no? Ese es el 30 de abril, otro día para festejar, más de 400 años de historia y tradición, Pisco Perú. Después viene en julio, tenemos el Día Nacional del Pisco, que es el cuarto domingo de julio, instaurado en 1999. 25 años se han cumplido este año desde que se creó como fecha del Día Nacional del Pisco el cuarto domingo de julio. Interesante. En agosto tenemos el Pisco Punch. Recuerden que el Pisco Punch es el primer cóctel que se realiza con pisco y que data de 1800. Bueno, el bar donde se creó data de 1854. Se habla de 1860, ¿no? Hasta el 1919, en que hay la prohibición en Estados Unidos en la que se elaboraba este Pisco Punch, que es un cóctel o un ponche a base de piña y de frutas tropicales, ¿correcto? Y que además, cosa interesante, se elaboraba con pisco Italia, ¿no? No con pisco quebranta, con pisco Italia, ¿no? O la rosa de América, como le llamaban también, ¿no? O como se le llama también, ¿no? La rosa de América, o la rosa del Perú, ¿no? Pero es interesante ese tema porque hay varios libros sobre el pisco punch y eso nos indica además que ya en el siglo XIX el pisco era conocido en San Francisco y en Estados Unidos, ¿no? Gracias a la fiebre del oro y todo esto. Es una linda historia que la encuentran en el libro de Guillermo Torolira, Alas de Querubines. Eso es para que lo busquen, ¿no? El Pisco Punch entonces este año del 26 al 2 de septiembre. Es siempre un viernes después del día 22. El día 22 de agosto es el cumpleaños de Duncan Nicol, que fue el creador del Pisco Punch, ¿no? Y lo servían en el Bax Exchange en San Francisco,
¿no? Entonces es interesante ese tema, ¿no? Después tenemos también, en septiembre tenemos el día, en septiembre tenemos el día del pisco arequipeño, ¿no? Esto ha sido una ordenanza 367, ¿no? Y es el último sábado de septiembre. Recuerden que las 5 regiones pisqueras, Arequipa, Ica, Lima, Moquegua y Tacna, todas ellas son las únicas regiones que pueden elaborar pisco hasta los 2000 y pico de metros sobre el nivel del mar, ¿correcto? Arequipa es una región pisquera, por lo tanto ha creado su propio día, cosa que deberían hacer, quién sabe, ¿no? Las demás regiones. Pero tiene su día que es el último sábado de septiembre, se festeja. Después tenemos en noviembre, ¿no? Esto último que acaba de aparecer en el mes de mayo de este año, que es este protocolo notarial donde aparecen estos dos, digamos, estos dos viñateros, viticultores, que separan su sociedad y cada uno se lleva una parte de lo que habían invertido para elaborar aguardiente de uva y vino, ¿correcto? Y esto data de 1587, adelantándose 26 años al famoso testamento de Pedro Manuel. Eso está fechado 18 de noviembre de 1587, una fecha nueva que añadimos a las fiestas del pisco, ¿correcto? Y después, por último, tenemos en diciembre la resolución directoral de la denominación de origen pisco, que es emitida el 12 de diciembre de 1990. Esa sería la última fiesta del pisco que tendríamos durante el año, ¿no? Ahí pueden ver la cantidad de fiestas que hay con respecto al pisco y que hay que de alguna manera tenerlas en cuenta para poder disfrutarlas y de alguna manera conocer un poco más sobre nuestro pisco, ¿no? Tengo aquí un Mollar, pisco Mollar, que estuvimos evaluando en la cata, la última cata, ¿no? Ya le dije que el Mollar es uno de los más difíciles para poder diferenciar con respecto al quebranta. Lo único que me da la diferencia es el dulzor. Ligeramente más dulce que el quebranta. Entonces, por ahí lo encuentro el Mollar. Mollar de 42 grados, de Altos de Aspitia. Es un Mollar bastante interesante. Sacó 88 puntos, medalla de oro en la última cata. La mayoría de mollares de la zona, de la mayoría de mollares que encontramos en el mercado, tienen medallas de oro, la mayoría. Hay muy poco con medalla de plata. En esta cata solamente una medalla de plata y todas las demás fueron medallas de oro. Este fue el tercero o cuarto de los piscos de los mejores de la noche, por si acaso. Salud. Muy bien, hay un dulzor delicioso. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Les agradezco que estén ahí. Cualquier pregunta, por favor, estamos a su disposición. Recuerden la pregunta, como decía mi profesor, la pregunta tonta es la que no se hace. Nos esperamos para la próxima. Gracias, siempre con responsabilidad. Chao.